Hola, muy buenas tardes a todos de la comunidad de la ULA. Mi nombre es Elías Martínez Ferman y en esta ocasión hablaremos de la etapa preoperacional de Jean Piaget. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que, entre otras cosas, se hizo famoso por estudiar los periodos del desarrollo cognitivo inspirado en sus propios hijos. Jean Piaget descubrió que estas etapas son 4 y son la etapa estadio sensomotriz, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa formal. Según Piaget, la etapa preoperacional comprende desde los 2 años de edad hasta los 7 años y se caracteriza por una interacción mucho más compleja con el medio, que se vuelve más compleja por la integración del lenguaje. En esta etapa se caracteriza por que los niños tienen ideales egocéntricos y tienen la creencia de que todos tienen una percepción del mundo que los rodea igual a la de ellos. Otra característica muy importante, y que es la que nos atañe en este video, es el concepto de conservación. Esto quiere decir que la cantidad no cambia cuando la forma cambia. Y en esta etapa los niños carecen de la idea de conservación y no son capaces de identificar este tipo de fenómenos. Y para confirmar esta teoría de Jean Piaget, existen varias pruebas que en efecto nos muestran que los niños en este periodo de edades tienen una falta de la idea de conservación. Y a continuación les voy a mostrar 3 pruebas que le realicé a una niña pequeña de 5 años de nombre Alondra, que se mostró gustosa para participar en el experimento. Las 3 pruebas que le realicé fueron las pruebas del vaso con agua, la prueba de la plastilina y la prueba de las fichas o de las canicas. La prueba del vaso con agua consiste en poner 2 vasos del mismo tipo con la misma cantidad de agua. Aquí la niña tiene que identificar que los vasos tienen la misma cantidad de agua y en caso de no hacerlo necesitaríamos rellenar el vaso que ella considere que tiene menos agua de tal manera que ambos vasos queden al mismo nivel. Y de igual manera, si la niña no logra identificar que estos vasos son iguales, estaríamos enfrentándonos a que la niña tiene la falta de la idea de conservación ya desde ese momento. Después el experimento sugiere que necesitamos volcar el líquido de uno de los vasos de agua en un recipiente, en otro vaso un poco más grande o más pequeño, de tal manera que el líquido que está en uno de los vasos que son iguales se vea diferente con el vaso que esté desigual, de tal manera que se vea más o se vea menos líquido. Y la niña tendrá que responder que el vaso que tenga más o menos líquido será el vaso correcto, cuando en verdad pues esto no es así. Los 2 vasos tienen la misma cantidad de agua, lo que cambia es la forma del recipiente. Después, en la prueba de la plastilina, se harán 2 bolitas de plastilina del mismo tamaño, preferentemente del mismo color, y la niña de igual forma tendrá que identificar que las 2 bolitas de plastilina son del mismo tamaño. Después, una de las 2 bolitas de plastilina será cambiada de forma, de tal manera que ésta se vea o más grande o más pequeña. Y la niña tendrá que identificar cuál es la más grande o la más pequeña en dado caso. Y la niña tendrá que decirnos que la plastilina desigual es la más grande o la más pequeña, siendo que esto no es cierto. Las 2 porciones de masa de la plastilina son las mismas. Y en la prueba de las fichas se pondrán 2 hileras de fichas o de canicas con el mismo número de fichas. La niña tendrá que identificar que las 2 hileras cuentan con el mismo número de fichas.
Y en la siguiente parte, una de las hileras tendrá el mismo número de fichas, pero la separación entre ficha y ficha será mayor, de tal manera que esta fila se vea más larga que la otra. Aquí la niña tendrá que identificar que esa hilera es la más grande, aunque de nuevo nos estaremos topando con la confirmación de la falta de conservación, ya que de nuevo la hilera no es más grande que la otra, simplemente cambió su forma. Entonces, sin más, por el momento los dejo con el video. En esta hay más. ¿En este hay más? ¿Ya los ves bien ahora sí? ¿Sí? Y si yo le echo tantito de agua de acá, ¿cuál te parece que hay más? En este. A ver, chécalo bien. ¿Sí está? ¿No te parece que están iguales? ¿Sí? Sí. Están iguales. ¿Sí? Muy bien. Y si yo le echo tantito a este vaso de acá, ¿en cuál de los dos vasitos hay más agua? En este. ¿En ese? Okay. Y si yo regreso esta agua de nuevo acá, ¿para cuál está más lleno? ¿Están iguales? ¿Este? Bueno, Este. y si entonces yo agarro un poquito de agua de este y lo echo acá. Ahora, ¿qué vasito tiene más agua? Este. Este. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la siguiente prueba. En esta segunda prueba, Alondra, tú me vas a decir cuál de estas bolitas para ti es la más grande, o si son iguales, o así. Esta. ¿Esta se te hace la bolita más grande? Sí. ¿No se les parece que están más o menos iguales? No. Están más grandes todavía. Este está más grande y esta más chiquita. Más chiquita. ¿Y qué figura tienen estas? ¿Qué son? Círculos. Círculos, bolitas, ¿verdad? ¿De qué color son? Rosa. Rosa. Y si yo agarro esta bolita y hago esto. ¿Sí? Ajá. Ahora, ¿cuál es más grande? Sí, esta. ¿Esa? ¿Y qué forma tiene? El palo. ¿Mm? El palo. El palito, sí, exactamente. Como un gusanito. Un gusanito. Y si yo ahora le doy esta otra forma. Esta va la bolita. Ahora, ¿cuál te parece que es más grande? La bolita. La bolita. ¿Y esta de acá qué figura es? Cuadrado. ¿Un cuadrado? Ok, entonces ahora esta es más grande Porque está más grande que esta. que el cuadrado. Ahora en esta prueba me vas a decir en qué fila de estas fichitas hay más fichitas. O si son el mismo número de fichitas. Son el mismo número de fichitas. ¿Cuántas fichitas rojas son? 5. ¿Y cuántas fichitas rojas azules son? 5. 5 y 5, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto ahora, igual me vas a decir cuál es la más grande. Ahora, ¿en cuál de estas filas hay más fichitas? En esta. ¿En esta? ¿Por qué? Porque las pusiste así. ¿Separadas? Ok, y si yo las vuelvo a poner así. ¿En cuál filita hay más fichas?
Son las mismas. Son las mismas 5. Son las mismas, exactamente. Como pudimos observar en las pruebas anteriores, Alondra es una digna niña de 5 años, ya que contestó adecuadamente a las 3 pruebas según los lineamientos de Piaget. En la prueba de los vasos con agua, Alondra respondió que uno de los 2 vasos tenía más agua. Posteriormente, al tratar de nivelar los vasos de tal manera que la cantidad de agua fuera la misma, y con un poco de ayuda, nos logró mencionar que ambos vasos se encontraban al mismo nivel. Después, se cambió uno de los vasos por un vaso más largo, que daba la apariencia de tener más líquido, y ella nos respondió que ese vaso, que daba la apariencia de tener más líquido, era el que tenía la mayor cantidad de agua. Después se aplicó la prueba de la plastilina, en la que se hicieron 2 bolitas de color rosa, y se le pidió a la menor que mencionara cuál era la bolita más grande. Ella respondió que la mayor bolita era la del lado derecho. Después se hizo una lombriz con la bolita del lado izquierdo, de tal manera que aparentara tener más masa que la bolita que ella nos había dicho que era la más grande. Y se le volvió a preguntar cuál de las 2 figuras tenía mayor cantidad de masa, cuál era más grande, y ella nos dijo que la figura que tenía que era más grande, era la figura de la lombricita del palito, como ella lo menciona, ¿verdad? Y esto nos confirma la teoría de Piaget. Por último, se realizó la prueba de las fichas o de las canicas. En este caso se usaron fichas y se formaron 2 hileras de 5 fichas rojas y 5 fichas azules, con el mismo número de fichas, 5 de un lado y 5 del otro. Después se le preguntó a la niña que cuál de las 2 hileras era la que tenía la mayor cantidad de fichas, y ella nos dijo que la misma cantidad había en las 2 hileras, 5 y 5. Después se desacomodaron estas fichas de tal manera que la hilera roja quedara de la misma manera y la hilera azul quedara más separada que la hilera roja, y por tanto se viera más grande, pero seguían teniendo el mismo número de fichas. Entonces Alondra le volvimos a preguntar, y Alondra nos dijo que la hilera que tenía más fichas era la hilera azul, que era la que se había separado, confirmando de nuevo la teoría del desarrollo formulada por Piaget.